Bueno, hay temas interesantes que tratar con nuestro invitado de hoy. Es Marco Cabral, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, a propósito de las variaciones de precios en los combustibles, la situación de inestabilidad económica y política en Haití, el tema de Beryl, la tormenta, que hoy nos moja. Buenos días, Marco Cabral. Bueno, muy buenos días, Tony, y a ti, junto a ti, a toda nuestra teleaudiencia que nos acompaña esta mañana. Un placer estar aquí con ustedes, me siento muy a gusto aquí. Qué bueno. ¿Cuál es la misión de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago? Mira, Tony, realmente la Cámara es un organismo del sector privado, es un gremio empresarial, pero la cual tiene unos mandatos por sus estatutos, incluso por leyes específicas, de promover lo que es el comercio, la industria y los servicios, para apoyar así pues, el crecimiento económico de la República Dominicana. Contamos actualmente con más de 1.500 miembros, o sea, empresas e individuos, pero sobre todo empresas que son miembros de la Cámara de Comercio. Tenemos una representatividad de las más altas del país, o sea, tenemos una de las membresías más altas del país, y en esa membresía pues tenemos todo el tinglar del sector empresarial de Santiago y la región, desde empresas bien pequeñitas, o sea, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ustedes también son una plataforma para el tema del registro mercantil y también para los arbitrajes que se dan en ciertos conflictos empresariales. Así es, sin duda. Tenemos un mandato por ley de ser la entidad que regentea lo que es el registro mercantil y es la entidad que es custodia de toda la historia corporativa. Debemos recordar que para una empresa poder optar por un registro mercantil, pues tiene que cumplir una serie de requisitos legales corporativos, documentarlos y depositarlos en la Cámara. Entonces, todo ese histórico de la vida corporativa de las empresas, pues recae la responsabilidad de custodio de eso sobre la Cámara de Comercio y Producción, de cada Cámara de Comercio y Producción de cada provincia del país. Y para esto, pues es importante mencionar que estamos tomando ahora, desde hace aproximadamente unos 6 meses, venimos con un proceso de modernización y digitalización de ese proceso interno que lleva la Cámara, donde todos esos documentos de la vida histórica de las empresas de hace 20, 30, 40, 50 años, pues se están digitalizando, se están escaneando, se están indexando en un sistema muy moderno, el cual nos va a permitir, pues obviamente, cuando eso esté concluido, todavía no está concluido, es un proceso largo, tedioso, porque cada hoja física hay que escanearla, pues entonces cuando ese proceso termine, pues tendremos un servicio de registro mercantil mucho más ágil, porque ya no va a haber que ir a buscar a un archivo físico esos expedientes, sino que electrónicamente vamos a poder accionarlo, además que la seguridad de los documentos, ¿verdad? Porque vamos a tener eso en la nube y todo. La importancia también de que se está haciendo un levantamiento documental en este caso, que permite conservar una historia de lo que es la vida del comercio, la vida productiva de Santiago y la región norte del país. Así es, eso tiene un valor amplísimo, ¿verdad? No solamente vamos a poder dar un servicio mucho más ágil a todos los usuarios del sistema de registro mercantil de Santiago y del país, sino que también vamos a poder resguardar esa documentación histórica de una manera mucho más segura para las futuras generaciones. Ya, hay una situación ahora que se está dando en Haití y que de algún modo toca a la República Dominicana. Primero porque Haití es nuestro hermano socio comercial. Segundo porque hay empresas de Santiago, del país, que tienen proyectos, que tienen obras contratadas en Haití. Y el clima de inseguridad en este momento afecta no solo vidas humanas de dominicanos, intereses dominicanos, sino también bienes materiales que están allá en aquellos proyectos. Sí, sin duda. Para todo el sector empresarial de Santiago, de la región y del país, pues definitivamente la situación de inestabilidad política y social por la que está atravesando nuestra vecina República de Haití, pues es de alta preocupación. Debemos entender
Como bien mencionabas, Haití es nuestro segundo socio comercial, con el cual tenemos un intercambio diario, ¿verdad? O sea, diariamente nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestros comerciantes están intercambiando bienes y servicios con nuestros vecinos de Haití, y por lo tanto la situación que se ha estado dando ya a partir del viernes de la semana pasada, que comenzó por un manejo, digamos, del gobierno haitiano de querer aumentar los precios de los combustibles para recaudar más impuestos, para poder financiar su déficit fiscal, pues se ha extendido, y todavía ayer y hoy, pues todavía la situación no está estable, al punto de que parte incluso ya del sector empresarial de Haití, el sector privado de Haití, junto con los sectores sociales, están demandando al gobierno la dimisión del primer ministro de Haití y su gobierno. Debemos entender que la estructura del gobierno haitiano es un poco diferente a la estructura del gobierno dominicano, donde el país se elige por voto al presidente, pero el presidente y el Congreso, pues, entonces trabajan juntos para definir lo que es el ejecutivo, ¿verdad? Un sistema mixto, presidencialista y parlamentario. Y parlamentario, correcto, donde tú tienes entonces un primer ministro que no es el presidente, que es quien hace las ejecutorias del gobierno, y junto con sus ministros. Es un poco diferente al sistema nuestro. Entonces lo que están demandando los sectores privados y sociales allá es la dimisión o la renuncia del primer ministro y algunos de los ministros. Bueno, pero el tema en cuanto a lo económico en Haití es el aumento desproporcionado en los precios de los combustibles. Y hay sectores en la República Dominicana que entienden que aquí vamos por el mismo camino, de que estos aumentos desproporcionados en los precios de los combustibles afectan el transporte de cargas, afectan el índice de precios en los mercados, porque todo producto que se transporta, sea desde muelle o desde el campo a la ciudad, tiene un impacto con el precio de los combustibles. Así es, la situación allá se detona a raíz de un incremento importante de 40 a 50% sobre el precio de los combustibles, lo cual obviamente en una economía muy frágil como es la economía haitiana, pues eso iba a tener un impacto brutal. Entendemos, y lo discutíamos ayer en la reunión de directiva de la Cámara, que posiblemente ese incremento de los precios de los combustibles es algo necesario para la situación haitiana, por el tema de que es una economía frágil, que no tiene una base impositiva. Bueno, pero yo estoy tratando ahora de traer el tema a nuestro territorio. Sí, correcto. O sea, aquí tenemos un impacto, y la pregunta es si ustedes desde la Cámara de Comercio y Producción entienden que eso afecta a la sociedad. Sí, definitivamente. O sea, República Dominicana tiene uno de los precios de combustibles más altos de la región. Eso afecta a nuestra competitividad, sobre todo cuando hablamos de tránsito terrestre, o sea, el costo de mover las cargas, de mover las personas, ¿verdad?, de mover a nuestra sociedad, pues definitivamente tiene un impacto importante. Ahora, debemos entender que también República Dominicana es un país no productor de petróleo, por lo tanto no podemos comparar nuestros precios de los combustibles contra los países productores de petróleo, que en Centroamérica hay, en Sudamérica hay, y obviamente en Norteamérica. Entonces yo creo que debemos buscar un intermedio donde podamos tener una economía competitiva, unos precios de combustible competitivos, y que obviamente pues, el gobierno adquiera los impuestos que necesita para desarrollar y para darle los servicios básicos a nuestra sociedad. Vamos a parar ahí. Conversamos hoy con Marco Cabral, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Hay un fenómeno natural en el ambiente, es la tormenta Beryl, que desde ayer está generando lluvias en el país, probables inundaciones, incluso en zonas urbanas. En Santiago la situación no está fuera de control. No, yo te diría que gracias a la muy buena gestión de recogida de basura que está haciendo la alcaldía, eso ha venido mejorando, y la verdad que ya esa situación donde teníamos los invernales y los desagües extremadamente tapados, en la ciudad entera, pues se ha mejorado bastante, y ayer con unos aguaceros pues fuertes que cayeron, sí hubo algunas inundaciones, pero muy temporales, y ya al rato pues habían mejorado.
En Santo Domingo sí yo vi que había en el casco urbano, ahí en el distrito, unas inundaciones importantes la tarde de ayer, pero yo te voy a decir una cosa, o sea, la realidad es que teníamos un proceso de sequía en los últimos meses bastante fuerte y por lo tanto estas lluvias que tuvimos la semana pasada y estas que estamos teniendo ahora de los remanentes de Beril, pues sin duda alguna vienen a apoyar todo el sector agrícola y el agroindustrial que necesita ahora en esta época de verano, en esta época caliente, pues necesita de estas lluvias. Y las presas tendrán agua. Correcto, para las presas, las hidroeléctricas, ¿verdad? O sea que desde el punto de vista de la economía y el bienestar social, pues definitivamente nos conviene estos aguaceros de vez en cuando. Ha mencionado el tema de la alcaldía, vamos a concentrarnos un poco en Santiago. La alcaldía de Santiago ha tratado de poner la casa en orden, la casa es la ciudad, y hay temas que a veces resultan ser irritantes para ciertos sectores, como el tema de la ocupación de los espacios públicos con negocios informales, el tema del cobro de basura a ciertos negocios, el tema de los letreros que a veces están mal colocados o los dueños no quieren pagar por el espacio público que ocupan. ¿Cómo es la relación de la Cámara de Comercio con la alcaldía? Mira, muy buena. Nosotros siempre hemos tratado, porque definitivamente para que nuestra ciudad sea una ciudad competitiva, para que nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros emprendedores puedan ser exitosos, pues necesitamos una ciudad competitiva. Y una ciudad competitiva no es solamente una ciudad que tenga mano de obra barata, ¿verdad? Al contrario, o sea, necesitamos una ciudad que vaya por un camino de desarrollo, una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad organizada, una ciudad donde todos los municipios pues paguemos nuestras responsabilidades, tanto estatales, o sea, desde el punto de vista de impuestos, como los arbitrios locales para que pueda seguir ese desarrollo. Entonces, definitivamente, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago ha trabajado de cerca con la alcaldía, no con esta, sino tradicionalmente con las alcaldías de Santiago, para lograr ese desarrollo. Hemos apoyado algunos proyectos de la alcaldía y definitivamente pues, hemos tenido en esta gestión de Abel Martínez pues, un contacto muy cercano, sobre todo para ver temas como recogida de basura, ornato, parques, ¿verdad? Ese tipo de esfuerzos que sin duda alguna vienen a trabajar en la organización de la ciudad. Ese tema que mencionabas, del ordenamiento, entendemos que es crítico para que una ciudad sea competitiva, o sea, ningún inversionista va a venir aquí cuando ve que la basura, no hay sanidad, la basura está por las calles, que cualquiera viene y luego que tú instalas un negocio, que haces una inversión formal y eso, pues enfrente te instalan un cuchitrín que te hacen competencia sin pagar ningún tipo de impuesto ni arbitrio. Están ocupadas, que los carretilleros hacen lento el tránsito por la ciudad, correcto, que los espacios para aparcamiento son ocupados por vendedores informales. Así es, sin duda. Todo eso lo apoyamos, al punto de que el año pasado, pues la Cámara de Comercio donó un camión volteo a la alcaldía para aportar y apoyar con el tema de la recogida de la basura de aquí de Santiago. Y en términos de mejoras, ¿qué ustedes sugieren a nivel municipal? Bueno, yo creo que debemos seguir mejorando la iluminación. Todavía tenemos áreas importantes de Santiago, algunos sectores, barrios, sobre todo ya cuando entramos a los barrios, que podría mejorar la iluminación. Entendemos que el tema del transporte público, yo creo que es algo que tendremos que poner punto sobre la I, porque si no vamos a llegar a un nivel de congestionamiento similar al de Santo Domingo. Y ahora que todavía no tenemos el problema de una manera importante, es el momento para comenzar a tomar acciones. Tenemos 10.000 carritos conchando en la ciudad. Correcto, colectivizar 6.000 unidades de taxi ocupando las esquinas. Correcto. Y eso vuelve caótico el flujo en una ciudad. Y a medida que la ciudad crece, la economía de Santiago crece, pues eso será cada vez un problema mayor. Entonces yo creo que este es el momento adecuado para comenzar a pensar en la colectivización del transporte, donde en vez de carros pequeños, pues tenga de 4, 5, 6 pasajeros, tengamos pequeños minibuses de 10, 12, 15. O metrobuses de 60, 70 pasajeros. Para las arterias principales, ¿verdad? Para las arterias principales y de ahí entonces ramificaciones con autobuses un poco más pequeños. Pero esa es la solución definitivamente. Una ciudad como la nuestra,
debe caminar hacia allá. Debe caminar hacia allá. Vamos a parar ahí. Esta conversación con Marco Cabral, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, continúa en breve. Un tema nodal para un gremio empresarial como la Cámara de Comercio es el tema de la competitividad, que es un concepto bastante amplio. Sí, sin duda. Y desde la Cámara de Comercio y Producción de Santiago tenemos ya un tiempo promoviendo que se incremente la competitividad de Santiago, ciudad, provincia y región. Es un tema que no solamente nos afecta a Santiago, es un tema que afecta a La Vega, Moca, o sea, todo el Cibao Central, ¿verdad? Tiene un tema de competitividad y necesita mejorar la competitividad. Debemos entender que más del 50%, aproximadamente el 50% de los parques de zona franca están en Santiago y sus provincias aledañas, incluyendo Moca, La Vega. Un importante número de empresas de zona franca, por ejemplo, están aquí. Importante número de empresas agroindustriales, exportadoras, están en nuestra región y definitivamente necesitamos mejorar lo que es la competitividad, sobre todo en dos aspectos. Uno es el costo de tránsito terrestre, que hablábamos un poco anteriormente con los costos de los combustibles y demás, y segundo es el acceso a mercado, y el acceso a mercado implica qué tan fácil es para una empresa radicada en Santiago poner su carga, poner su producto en un barco para que pueda llegar. Hablamos de los procesos burocráticos. Procesos burocráticos, pero también la infraestructura física necesaria para tú poder exportar. Debemos entender que para una empresa en Santiago, ya sea de zona franca o agroindustrial, poner un contenedor actualmente en Estados Unidos, tiene que montar ese contenedor acá en Santiago, transitar casi 3 horas para llegar a un puerto de Santo Domingo, ya sea Caucedo o Jaina, allí esperar, montarlo en un barco, darle la vuelta a la isla, ¿verdad? Pasar por la costa norte de República Dominicana y entonces ir a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Horas un puerto en Montecristi y a 1 hora uno en Puerto Plata. Correcto, y ese es el gran problema que tenemos acá, no en Santiago, en todo el Cibao Central y obviamente la costa. O sea, toda la región noroeste. Mejorar el sistema vial. Definitivamente, hay que hacer dos cosas. Primero, hay que mejorar las carreteras entre Santiago y Puerto Plata y Santiago y la línea noroeste. Debemos entender que Estados Unidos está al norte nuestro, a menos de un día de Manzanillo y menos de un día de Puerto Plata, y que es nuestro principal socio comercial. Y Haití, ¿verdad? Una parte importante de la población haitiana está en el norte de Haití y esa frontera con Dajabón es un principal foco de comercio entre nuestros países. Nuestro segundo socio comercial está a 2 horas de Santiago. Podría estar a 1 hora o 1 hora y media si tuviéramos una carretera mucho más adecuada. Una carretera actualmente de una sola vía con unos 16 o 20 policías acostados, imagínense, una autopista llena de policías acostados, pues obviamente el tránsito debería haber un corredor no es de Santiago a Manzanillo. Definitivamente. Que no entre a Dajabón primero, que no entre a Montecristi primero, sino directo a Manzanillo. Definitivamente. Entonces, 4 carriles. Definitivamente, eso es lo que se necesita, igual a Puerto Plata. Y entonces, tanto en Puerto Plata como en Manzanillo, pues unos puertos de carga que puedan ser eficientes, que puedan ayudar al desarrollo económico del país. Actualmente, por ejemplo, una empresa de Santiago tiene que pagar unos 18,000 pesos si va a mandar de costo de flete terrestre únicamente, señores, costo de flete terrestre, 18,000 pesos si va a mandar un contenedor a Jaina, o 20,000 o 20 y algo de mil pesos si lo va a mandar a Caucedo, cuando por Puerto Plata podrían ser tal vez 11,000 pesos, imagínate, casi la mitad, y a Manzanillo pues unos 15,000 o 16,000 pesos. Pero no solo es cuestión de dinero, sino el tiempo. Tiempo, correcto, tiempo, importantísimo el tiempo, porque exportando por el norte nos ahorramos la mitad del tiempo del tránsito terrestre, pero también nos ahorramos un día
en el tránsito marítimo, porque esos barcos no tienen que darle la vuelta a la isla saliendo por el sur para llegar a Estados Unidos, sino que salen directo de ahí ya de la costa norte de Estados Unidos. Y el presidente no sabe y en menos eso. de un día están allá. ¿El Ministerio de Industria no sabe eso? Bueno, entendemos que sí, que ellos están bastante claros en la necesidad de todo el norte, porque no es solamente Santiago, ¿verdad? Cibao Central y toda la región noroeste, con un alto potencial de desarrollo industrial y agroindustrial, sobre todo la zona noroeste. Definitivamente lo saben. Actualmente el Ministerio de la Presidencia, el ministro Montalvo, pues está manejando un proceso de un análisis, de una comisión para todo el tema de Manzanillo. Se supone que esa comisión va a rendir un informe ahora en julio, en algún momento, esperemos que sea favorable para la construcción de ese puerto en Manzanillo. Y paralelamente, pues ya ese proceso estaba más avanzado, hay una licitación ya en curso, de hecho, para la rehabilitación del puerto de Puerto Plata, la mitad del puerto básicamente para cruceros, lo cual va a ser un impulso importante para el turismo en la región norte, lo que va a la vez a impulsar el consumo de bienes de básicos, ¿verdad?, agrícolas y de consumo masivo en toda la costa norte por ese incremento de turismo. Pero paralelamente esa licitación del puerto de Puerto Plata pues tiene un componente de carga para readecuar y mejorar las condiciones de carga del puerto de Puerto Plata. ¿Usted me autoriza que yo desde ahora asuma una campaña por la autopista Santiago-Manzanillo, la autopista Santiago-Puerto Plata, que sean dos, una especie de bicarretera que nos lleve a cada uno de esos muelles que usted está mencionando? Bueno, lo necesitamos, o sea, para beneficio de los productores veganos, mocanos, macorizanos, todo el noroeste, incluso Puerto Plata. Sin duda, y o sea, Santiago. la región norte completa, o sea, las 14 provincias de la región norte necesitan esas vías de comunicación hacia el norte, o sea, hacia la costa norte desde Santiago, y hacia el noroeste, hacia Haití, hacia Manzanillo, desde Santiago, y obviamente necesitamos los puertos, porque imagínense, señores, que podamos tener un puerto de calidad mundial en Manzanillo. Eso va a permitir que toda la región noroeste se desarrolle, que tiene un potencial agroindustrial brutal. Además, imagínense que en ese puerto, en los alrededores de ese puerto, se formen dos centros importantes de desarrollo. Un centro logístico, que quiere decir que puede venir toda la carga de China a través del canal de Panamá, por ejemplo, o de Asia, no solamente China, a hacer transbordo y de aquí entonces redistribuirla hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia cualquier otro destino. Tiene una condición ideal para eso, ese puerto. Imagínense también, por ejemplo, una zona franca industrial inmensa en la boca del puerto de Manzanillo, donde podamos tener entonces, en vez de que nuestros ciudadanos de la frontera y los propios haitianos pues vengan hacia Santiago y Santo Domingo, sino que se queden ahí trabajando y desarrollando. O sea, podemos tener entonces una situación inversa, en vez de despoblación de la frontera, podemos tener mucha gente de Santiago y Santo Domingo y otras regiones que quieran ir a trabajar allá. Eso es competitividad. Hay desarrollo y eso es competitividad. Ese es el tema. Gracias a Marco Cabral, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía.